Pues vamos a ver entonces cuál es el sentido y el alcance salvífico que tiene la resurrección del Señor. Nos dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra resurrección. Y yo tengo que hacer estas palabras mías en este momento aquí que me encuentro predicando para todos. O sea, si Cristo no ha resucitado, vana es mi predicación, vana es la predicación que pueda hacer cualquier otro hermano, vana es la predicación que hace cientos y miles de sacerdotes, vana es la predicación de los obispos, vana sería la predicación del Papa, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado. Pero como sabemos por fe, ¿ok? Y aquí este saber no es un saber humano, sino que Dios nos los ha revelado en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, que Cristo resucitó, ¿verdad? Pues ya esa predicación sabemos que no es vana y sabemos también que nuestra fe no es vana. Eso nos tenemos que entonces preguntar. Esa fe que usted tiene, hermano, ¿verdad? Que tengo yo, que tienen cualquier hermano dentro de la Iglesia Católica, ¿es vana? ¿Usted la siente que es vana? ¿Yo la siento que es vana? No, yo no. Primeramente Dios, claro que no. Y esto no quiere decir que yo sea perfecto, no, para nada, al contrario. Yo sigo siendo un pecador, pero estoy consciente por medio de la fe, la oración, la vida sacramental, de que el Señor no nos defrauda, hermano. Yo sé que usted y yo estamos conscientes de que el Señor no nos defrauda. Entonces, tenemos que la resurrección constituye, ¿verdad?, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Esa es la confirmación para esos hermanos que estuvieron los primeros cristianos, ¿verdad? Esa es la confirmación para usted y para mí también, hermano. La confirmación, ¿verdad?, de todo lo que Cristo hizo, los milagros o los signos, como dice San Juan, ¿verdad?, lo que enseñó, las parábolas, hermano. La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Todo lo que enseñó, esa es la confirmación, su resurrección. Es como decir, usted sabe que yo soy notario público y tengo un sello. De hecho, mi hijo viene por ahí para que le haga una notaría al hijo de mi esposa. Y tengo un sello. Y ese es el sello, ¿verdad? Ese sello es quien determina que lo que yo estoy notarizando es cierto, es verdadero. ¿Verdad? La persona viene a donde mí y me confía. No, esta es la verdad, así hace sí. ¿Verdad? Y esa es la confirmación en ese sentido, ¿verdad? Y la resurrección vendría a ser ese sello. Y es un sello indeleble que no se borra, está ahí. El Señor resucitó, ¿verdad? Los primeros cristianos, mis queridos hermanos, los primeros cristianos decían, su saludo era, el Señor ha resucitado. Y contestaban, verdaderamente el Señor ha resucitado. Y la liturgia de la iglesia añade, aleluya, aleluya, ¿verdad? Aleluya, ese grito de júbilo, aleluya, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en los Nuevos Testamentos, en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, las cartas católicas, en las cartas a los hebreos, así, en el Apocalipsis, ¿verdad? Todo eso que se escribió es de conocimiento post-resurrección. Todo va a llevar a Cristo. Todo va a llevar todo se va encaminando, ¿verdad? Si usted se fija en los evangelios,
claro, todo comienza desde el Génesis, ¿verdad? Desde el principio, y va llegando, va llegando, va llegando. Y con la resurrección lo que sucede, hermano, es que lo que tenía que decir, también desde la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo que tenía que decir Adán, ese sí, voy a cumplir la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Ahí el Señor es el primer hombre que realiza la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Realiza la voluntad. Y como el Señor realizó su voluntad, ¿verdad? Podríamos decir también que la resurrección es el premio. Fue el premio. Claro está, no es exactamente un premio, fue porque era la voluntad de Dios. Eso es parte del plan de salvación, hermano. Y usted y yo tenemos que aprender a ver la resurrección como parte de ese plan de salvación. Entonces, mi vida la voy a encaminar a la resurrección, mi vida la encaminamos a la resurrección, a la vida. Mi vida o nuestra vida la encaminamos a la muerte, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que hacer examen de conciencia, hermano. Usted y yo, sí, tenemos que hacer examen de conciencia. ¿Cómo yo encamino mi vida? Yo guío mi vida, dejo que la resurrección del Señor ilumine nuestra vida. Como decimos en la liturgia de la vigilia pascual, ¿verdad? Que se enciende el cirio pascual y el sacerdote va, o el diácono va con el cirio pascual, va cantando luz de Cristo, y el pueblo canta demos gracias a Dios, ¿verdad? Esa luz es el Señor resucitado. Y entonces dejamos nosotros en nuestras vidas que esa luz guíe nuestros pasos. Encaminamos nuestra vida bajo esa luz del Señor resucitado. Y nos tenemos que hacer la pregunta, hermano. Nos tenemos que hacer la pregunta. Entonces, como mencioné al principio, la iglesia, ¿verdad? La iglesia me quiere dar a mí esa luz, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, donde Cristo es la cabeza. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, hermano, que yo creo en Dios y no creo en la iglesia. Es un absurdo, no tiene sentido, no tiene razón de ser, hermano, ¿verdad? Y cuando nos distanciamos de la iglesia por alguna razón u otra, ¿verdad? Nos tenemos que entonces hacer la pregunta, ¿qué me motiva? ¿Qué me guía a mí, a Daniel Cáliz, a estar en la iglesia? ¿Cuál es mi motivación? ¿Un sacerdote? ¿Una religiosa? No, de antemano tengo que decirle, hermano, que mi motivación es Cristo Jesús. Yo voy a la iglesia por Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si a veces vamos por la iglesia por un sacerdote, ¿ok? Y claro, tiene la dignidad y el orden sacerdotal, es presbítero del Señor, pero es un ser humano y se puede equivocar en cualquier momento, ¿verdad? Y claro, cuando esto sucede no tenemos que juzgar, no, al contrario, orar y decirle, estamos para ayudarte, estamos para hacer, intentemos, ¿verdad? Y que se vuelva a encaminar, incorporar que se deje guiar ese presbítero de Dios bajo la luz del Cristo resucitado, como usted y yo tenemos que hacerlo. Me dejo guiar bajo la luz de Cristo resucitado. Mi vida se encamina a la resurrección, a llegar a ese mismo evento que llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O mi vida se encamina a la muerte, ¿verdad? ¿Qué encamina nuestra vida a la muerte? El pecado, la desobediencia, el rencor, el orgullo, ¿verdad? Todos estos vicios que se comienzan como un pecado y se siguen ahí amontonando y después estamos que no sabemos cómo sacarlo de nuestras vidas. Pero no,
Perdamos ese miedo, perdamos ese orgullo que nos dice, no, no te vayas a confesar, no te vayas. No, hermano. Yo llamo al sacerdote pasita para confesión. Y el sacerdote sabe que 1 o 2 días y necesito. Y ya mismo, ahorita otro rato llamo para confesión. Créeme que sí. Porque la necesito. Usted y yo, ¿verdad? Llame a su sacerdote. Haga cita por la semana si puede. O si en los horarios que tengan en su parroquia de confesión. A veces en los fines de semana tienen unos ciertos horarios para confesión, ¿verdad? Si no puede ir a esos horarios, llame y haga una cita cuando usted pueda, cuando el sacerdote esté, ¿verdad? Y es muy importante, mis queridos hermanos, tener esto en cuenta, ¿verdad? Y como nos dice el credo que proclamamos de Constantinopla, de Nicea y Constantinopla, Nicea y Constantinopla, ¿ok? Se me tramboluquea, decimos, yo suelo decir, se me tramboluquea, ¿ok? Con su permisito, estoy tomando un poquito de agua porque se me seca la garganta. Nos dice, según que la resurrección de Cristo se dio según las Escrituras, ¿verdad? Citando a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, 3 al 4, ¿verdad? Dice que la resurrección de Cristo se cumplió, ¿verdad? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 652, según las Escrituras. Por eso, si nos fijamos, mi querido hermano, en la narración de San Lucas, los discípulos de Emaús, cómo el Señor les iba explicando las Escrituras. Me imagino yo que desde el Génesis, desde el comienzo, porque todo, para poder entender a Cristo, el Antiguo Testamento, Cristo está en el centro, ¿verdad? Aquí está Cristo en este centro, no soy yo, Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el centro. El Antiguo Testamento llega hasta Cristo y el Nuevo Testamento va a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cristo es la fuente de la revelación. Cristo es la misma revelación, la palabra, el verbo, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de San Juan. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y vino a los suyos, se enganó y no le hicieron caso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, usted y yo dejamos que Cristo sea el centro de nuestra vida y lo manifestamos y tratamos de dar testimonio para que otros vean que Cristo es el centro de mi vida, ¿verdad? A mí me preocupa mucho, hermano, cuando veo un católico en la iglesia cada domingo y cuando en su trabajo, con su familia, tiene otra actitud, una actitud irreverente, una actitud desleal a lo que es la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco, ha querido darnos este año de la misericordia, ¿verdad? Para que desde la misericordia descubramos ese amor de Dios. Y con ese amor de Dios aprendamos a vivir en caridad fraterna. Miren, hermano, en el bautismo se nos dan las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ok? La fe, la certeza de lo que no se ve y lo que se espera, ¿verdad? La esperanza, esa espera con fe, paciente, que no se desanima. Y la caridad es lo más importante, porque la caridad no es dar limosna. Eso es una partecita